Carabobo retorna al Misael Delgado de Valencia. El líder de la apertura se enfrenta al Anzoátegui. Válido por la jornada número 11 del torneo Apertura 2025, el Carabobo Fútbol Club vuelve a disputar un compromiso en condición de local, pues ya venía hilando partidos en condición de visitante, ni hablar de ese triunfazo ante Caracas, 1-0 con la anotación de Marcel Guaramato. Y después de su compromiso llevado a cabo en Brasil contra Botafogo, es momento de retornar al ámbito local para recibir la visita del Anzoátegui Fútbol Club, uno de los equipos novedades en este año 2025, que por los momentos también está en los puestos de vanguardia y precisa su futura clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Fútbol en su año 2025. De este partido estaremos hablando a continuación por el circuito Granate oficial. Estamos aquí en la dirección general, Juan Alarcón, Luis Eduardo Ortega, quien tiene el gusto de hablarles, Rafael Daniel Vázquez. Te saludo, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, Rafa, contento de estar nuevamente acompañándolo y sobre todo porque regresa el Carabobo Fútbol Club al gigante de la Bolívar después de esa victoria que tú muy bien recordabas ante Caracas el pasado fin de semana, pero además de eso, del buen partido que hizo ante Botafogo en Brasil, donde Carabobo termina regresando sin premio a Venezuela. Y además de regresar sin premio, prácticamente sin nada, porque Carabobo hizo un gran partido ante Botafogo. Creo que todos los que vimos el encuentro pudimos ver que el gran partido que hizo el conjunto de Diego Merino, un Carabobo que estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Tenemos el recuerdo del travesaño de Juan Camilo Pérez, que quizás entraba y Carabobo ganaba y hacía historia en el fútbol venezolano, o quizás el remate entraba y despertábamos a la fiera y Botafogo anotaba 5 goles, o quizás pasaba lo que terminó pasando, que en los minutos finales lamentablemente otra vez la pelota parada en contra, esta vez para el Carabobo Fútbol Club, termina desbalanceando el partido. Creo que ese último antecedente ante Botafogo, además de compartir el mismo resultado que contra Estudiantes de La Plata, es un partido muy parecido. La única diferencia es que Carabobo no recibió gol en el tramo final del primer tiempo, pero sí en los últimos minutos del compromiso, los cambios sobre todo de Cuyabano, de Vitiño en los costados, Patrick de Paula en el centro del campo, más allá del gol, le dio mucho más dinamismo a las posesiones de Botafogo, fue capaz de hacer daño por los costados y a partir de allí Carabobo empezó a complicarse por mérito del rival, se complicó mucho más y eso a la postre termina reflejándose en el marcador. Carabobo hizo un gran partido, creo que transmite la sensación y estamos prácticamente todos de acuerdo de que Carabobo hizo un muy buen encuentro. De pronto por allí se le criticaba un poco que contra Estudiantes no había sido capaz de poder establecerse un poco más en campo contrario, pero contra Botafogo tuvo tramos donde tenía la pelota con criterio, hubo ocasiones de gol, lastimosamente no las terminó cristalizando. Y en esta clase de contextos donde Carabobo ha podido por lo menos plantear o llevar los partidos a un terreno donde ha estado un poco más parejo, la pelota parada está marcando la diferencia. Y eso también es lo que tienen los grandes equipos, porque cuando se enfrentan a rivales complicados que le hacen la tarea difícil, aprovechan ciertas cosas para ponerse por delante del marcador. Fíjate que Carabobo en la fase de grupos de la Libertadores ha recibido 4 tantos, 3 han sido de pelota parada. 2 de Estudiantes de La Plata, el primero de Botafogo con la mala suerte del roce en la barrera y después Bruera no le puede llegar porque el desvío de la pelota y pasa muy pegado al travesaño, terminándole la ventaja a Botafogo, y después el segundo ya cae por la inercia del partido, por Carabobo tratar de buscar el tanto del empate, pero creo que compartirás conmigo de que creo que las personas también tienen ese recuerdo del buen partido que hizo Carabobo, pero lastimosamente se viene a Venezuela sin premio. Sí, tal cual. No sé si es un castigo muy severo para Carabobo no lograr punto alguno en Brasil porque realmente en 88 minutos fue un partido, creo que casi redondo, casi perfecto el Carabobo Fútbol Club. No por ello no llegó Botafogo, la verdad es que sí, en el primer tiempo hubo
incluso un balón en el palo que por poco era gol en propia meta de Ezequiel Neira, quien desde aquí le deseamos la mayor de las fuerzas, pues ese golpazo que tuvo ante Mastriani, ese despeje que hilvanó en el segundo tiempo nos alarmó a todos, nos preocupó y bueno, ya gracias a Dios está bien, pero al ser una lesión de esta índole en la cabeza son quizás de las más delicadas a nivel general, a nivel futbolístico, y por supuesto hay que darle el tiempo meritorio para que descanse Ezequiel Neira. Te comentaba que no sé si es mucho castigo para el Carabobo esos últimos 2 goles. Creo que Patrick de Paula, la celebración es un reflejo de lo que le costó a Botafogo entrar al área granate. Cuando marcó ese gol al 88, al 89, fue un desahogo tremendo en todo el estadio y ya se estaba palpitando ese área de que a falta de unos pocos minutos no era para nada descabellado un 0-0 en el Nilton Santos. Pero bueno, son enseñanzas que van dejando las Copas Conmebol Libertadores en el ámbito nacional del Carabobo. Va mejorando el equipo, sobre todo. Saca diferencia. Y con este guión de partidos, fíjate la diferencia, ya para ir entrando en materia contra Anzoátegui. Con este guión de partidos, Carabobo ha sacado victorias, muchas victorias el año pasado y algunos empates, pero muy pocas derrotas. Acá, Carabobo se ha defendido muy bien en los 2 partidos, contra Estudiantes y contra Botafogo, pero las diferencias son muy desemejantes. Con el equipo argentino, también con otro brasileño, que en cualquier minucia, en cualquier jugada, quizás inoportuna, se termina sacando ventaja y ya después para los equipos venezolanos marcar es muy difícil en competición internacional y más contra el vigente campeón y más también contra el tetracampeón de esta competición como es Estudiantes de La Plata. Pero bueno, ya vamos entrando en materia para hablar del partido contra Anzoátegui. Pues este encuentro significa el retorno del Carabobo al gigante de la Bolívar tras el triunfo que tuvo contra Deportivo Rayo Zuliano hace un par de jornadas y que significó esa victoria concatenada con la del Monagas, por lo cual, si bien es cierto, el Carabobo empezó con un par de empates en el Misael contra Portuguesa y contra Yaracuyanos, se ha reencontrado también con la victoria y se ha seguido haciendo fuerte en casa contra la victoria contra Monagas y, insisto, contra Deportivo Rayo Zuliano, la anotación de Carlos Ramos. En esta ocasión, creo que Anzoátegui, al igual que la mayoría de los equipos del fútbol venezolano, es un rival muy fuerte, es un conjunto bien consolidado, bien compacto, creo que top 3 de los mejores que fichó en este mercado, junto con Deportivo La Guaira, junto con el propio Caracas. Pues al mando tiene a Leonardo González, que es un tipo que está acostumbrado a disputar competiciones foráneas, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y equipos donde está Leonardo González, equipos que potencian, como ha sido el caso de Anzoátegui, que tiene el goleador de la liga, como es Anthony Velasco, con una historia de superación tremenda tras no percibir nada de dinero cuando está en el Ureña, pasar la angostura a la explosión, y ni hablar ahorita con el tema del Anzoátegui Fútbol Club, que ya tiene hasta 6 anotaciones, pero junto a ellos tiene nombres propios como Gonzalo Villarreal, como el propio caso de Juan Daniel Silgado, tiene varios exangosturas allí, José Lovera, Franklin González, un ex Carabobo Fútbol Club, Guillermo Marín, que fue el mejor de la temporada pasada en la Liga Fútbol 2, es decir, es un equipo, créeme, duro de roer para el Carabobo y que seguramente va a estar en los puestos de vanguardia de la Liga Fútbol. Cristian Santos también, que acaba de llegar. También bueno, pero Cristian Santos tiene mucho nombre, tiene mucho cartel, pero desde hace rato, como se ve, no hizo absolutamente nada Cristian Santos y bueno, ahorita el mejor rendimiento está Anthony Velasco, Franklin González y no es digno de preocupación, al menos para mí, Cristian Santos. Pero igual las variantes que tiene el cuadro de Anzoátegui Fútbol Club, porque dentro del frente de ataque es un 9 diferente. Ya hablaremos un poco de los posibles 11 y a partir de allí también de mencionar un poco también de lo que está haciendo Anzoátegui, que es uno de los equipos goleadores del torneo.
no es el más goleador, ha anotado 12 tantos en lo que va de esta campaña del 2025. Está allí entre los más goleadores, de hecho ha marcado la misma cantidad de goles que Carabobo. La diferencia es que el Granate ha recibido muchos menos, ha recibido 7 y Anzoátegui 9. El conjunto de Anzoátegui tiene una racha de 5 partidos sin perder, no pierde desde el mes de febrero, el 22 de febrero, cuando cayó 0-1 ante el Deportivo La Guaira. Ya tiene rato sin poder perder, y también en febrero cayó 1-0 ante Caracas, que es la única derrota que tiene en condición de visitante en esta temporada 2025. Es un poquito los condimentos del partido. Anzoátegui, como tú bien comentas, tiene una gran plantilla, un gran cuerpo técnico, es un equipo muy directo, muy vertical, así como lo es Carabobo. Es un equipo que tiene también algunos nombres importantes en defensa. De hecho, uno de los cuadros con más despejes en la liga. Tiene muy buenos centrales, como lo es Gonzalo Villarreal y también Anthony Matos, que no fue titular en el último encuentro. También está por allí Pablo Rojas, que es una de las recientes incorporaciones, un extremo por el costado izquierdo. También son algunos de los jugadores a tener cuidado. Emerson Ruiz, que es el encargado de... Exactamente, que es el encargado de organizar esos contraataques de Anzoátegui, que se le da muy bien. Es un equipo muy directo, muy vertical, no necesita tener tanto la posesión para hacer daño. Eh, Creo que evidentemente los nombres que tú comentabas son figuras a tener en cuenta. No es casualidad el rendimiento de Anzoátegui, porque muchos de ellos ya compartieron en Angostura el año pasado, entonces de cierta manera ya se conocen, a pesar de que varios son nuevos, pero más o menos hay algunos jugadores que ya se conocen de su paso en el Angostura. Y bueno, Carabobo tendrá que recibirlo y no será para nada sencillo. Carabobo arrastra ya una racha de 22 partidos sin perder en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, racha histórica. No estaba entre los mejores locales del 2025 hace algunas jornadas, pero ya poco a poco ha ido escalando. Ya suma 8 puntos en condición de local, está invicto, 2 victorias, 2 empates, 4 goles anotados, 2 goles recibidos. Y más allá de eso, de los números, es un equipo que en Valencia se crece. Además, los domingos de misa tienen la posibilidad de que pueda asistir buena cantidad de público al Polideportivo Misael Delgado. Es buena hora para el compromiso, a las 5 de la tarde. Entonces, Carabobo en Valencia es otra cosa, es un equipo complicado, es un equipo que te lleva contra tu propio arco, es un equipo que capaz de marcar los ritmos del partido, y eso es lo que valoramos muchísimo en el conjunto de Carabobo, que es capaz de manejar el encuentro sin la pelota, y cuando la tiene la capacidad de llegar muy rápido al arco rival, de incomodar. Carabobo para este partido tendrá la baja de Ezequiel Neira por el golpe que ya tú repasabas, doloroso en el partido ante Botafogo con Mastriani. Exactamente, entonces Carabobo tendrá esa baja en el sector defensivo. No creo que haya no sea un 11 tan alternativo, porque Carabobo la semana que viene, que será la semana de Semana Santa, no tendría partido de Conmebol Libertadores, sino que volvería a jugar el fin de semana por liga. Entonces muy probablemente veamos un 11, el 11 de gala en cuadro de Carabobo, quizás con algunos jugadores puntuales que no vean minutos, que puede ser el caso de Flavián Londoño, y lo de Neira también por el golpe. Pero más allá de eso, Carabobo tiene una muy buena zona defensiva, está muy bien escoltada esa zona por otros nombres como Aponte, como Norman, como Diego Sío. Entonces Carabobo allí cuenta con esa vanguardia defensiva que puede rendir muy bien, más allá de las bajas que puede presentar Carabobo. Escuchamos a continuación a Leonardo González, empató en el último compromiso contra Yaracuyanos y de extremis. Gol al 90+6 de Gonzalo Villarreal, por poco se lleva los 3 puntos de Anzoátegui Yaracuyanos. Escuchamos qué fue lo que dijo el ex Caracas Fútbol Club, Leonardo González. Difícil, ¿no? Los dos últimos partidos fueron dos equipos que vinieron a hacer su trabajo, a tratar de llevarse algo de acá, y se lo lograron llevando. El caso portugués, el caso hoy Yaracuyano, se consideró un gol muy temprano, que por ahí hicieron rédito hasta el final. Creo que el equipo lo intentó por todos lados, fuimos a atacarlo, tuvimos creo que 3-4 palos que convertimos, no tuvimos la tranquilidad para poder resolver, que a lo mejor llega el gol ante hubiese podido ser mejor, pero bueno,
Dios es grande y poderoso y al final nos da ese empate que a lo mejor no era lo que estábamos buscando, pero es mejor que una derrota, ¿no? Por lo menos valió la pena el esfuerzo, el sacrificio que hicieron los muchachos, el arriesgar, el intentar jugar con un solo 5 y tirar a la gente para adelante para buscar el resultado. Y bueno, nos vamos con un punto que no es lo que estábamos buscando, pero por como que se consiguió al final, yo en lo personal, pues de alguna manera le doy, lo resalto como importante y ojalá que nos sirva para estar entre los 8 por los partidos que vienen. Volvemos. Pues ahí escuchábamos a Leonardo González en esa rueda de prensa que por supuesto se realiza detrás o después de cada partido en ese empate obtenido ante Yaracuyanos. ¿Cómo puede salir el conjunto de el Anzoátegui? Justamente lo repasamos a continuación. Tiene varias variantes de las cuales puede apoyarse el director técnico. Creo que en cuanto a fondo de plantilla mantiene un estándar de calidad pronunciado, muy marcado. Quizás no son jugadores tan deslumbrantes en nuestro fútbol, como por ejemplo un Carlito Sosa, que es alguien diferencial en el fútbol venezolano, antes con Carabobo, ahora con Deportivo Táchira, un Ender Echenique, que está volando con Caracas, por decir un nombre propio, uno del Carabobo, Gustavito González, que para mí es el mejor mediocentro hoy que tiene el país, pero creo que tiene una media, un estándar, Luis Eduardo, muy similar, que si no tiene a Loera, tiene a otro lateral que cumple esas funciones, a una ecuanimidad similar. Si no tiene a Silgado, tiene a Andri Vera. Si no tiene a Gonzalo Villarreal, tiene a Anthony Matos, y así sucesivamente. A ver, diagramar un once Anzoátegui no es tan sencillo por esta razón que les doy. En el arco creo que es lo más certero que puedo mencionar, que es Jonathan Justice, el Águila Justice, ex portuguesa, y que es uno de los mejores guardametas de la liga. Por la derecha creo que sí es una constante los ex Angosturas, como en el caso de Lovera, que es un lateral con mucho gol, muy rápido, muy incisivo. Por la izquierda Juan Daniel Silgado. Laterales ex Angosturas que ahora se han establecido con el Anzoátegui. Como centrales, yo colocaría a Gonzalo Villarreal, viene con gol además, y sabe lo que es marcarle al Carabobo Fútbol Club. Lo hizo cuando vestía los colores de la Universidad Central de Venezuela. Y su acompañante, Anthony Matos. ¿Sabes qué es curioso? Que justamente Villarreal fue el que anotó el gol de la última derrota del Carabobo en el Misael Delgado, ya hace más de un año, cuando jugaba contra la UCB. Esperamos que no se repita la historia. Tal cual. Pero comparto contigo, también está ahí la posibilidad de David Guevara, siendo el acompañante de Gonzalo Villarreal en el sector defensivo, que fue el último. Anzoátegui por lo menos tiene las bajas, o no estuvieron en el último partido. Veremos si llegan a este encuentro contra Carabobo, como el caso de Andri Vera y Anthony Graterol, que pueden ser otra de las opciones por los costados. Y entonces veremos si llegan, porque no estuvieron en ese duelo pasado ante Yaracuyanos por molestias físicas. Veremos si contra Carabobo están o cuenta esas alternativas, tiene esa alternativa Leo González. En la mitad del campo, el 5 generalmente ha sido Ruiz, quien ya tiene experiencia con la selección nacional sub-20, Mauricio Reveló, sub-17, así que Emerson Ruiz se perfila para ser el 5 junto con Alejo Antilef, que tiene ya una seguidilla de partidos el argentino con el cuadro del Anzoátegui. Y por las bandas es donde se generan más inquietudes, porque a veces ha sido titular Tomás Díaz, otro argentino, porque Rojas fue titular contra Yaracuyanos, porque tienes a Jaimil Medina, porque ni siquiera te nombré a Memo Marín, que fue el más diferencial en la Liga Fútbol 2 con el Anzoátegui y marcó una parranda de goles la temporada anterior. Está el caso de Carlos Rojas, que ahora tiene a César Urpín del Aragua, Luis Arenas, que incluso ha sido titular, el ex Estudiantes de Mérida como 5, John James Pacheco, si lo quieres añadir a esa ecuación. Es decir, nombres hay, pero pálpito que quizás yo puedo poseer es que Tomás Díaz creo que sí es un poquito más fijo en el andamiaje de Leo, por más de que se puede intercambiar constantemente con Jaimil Medina, Guillermo Marín o el recién llegado Pablo Rojas. Sí, yo también creo que iría Guillermo Marín por uno de los costados.
Y también Tomás Díaz, que ha sido lo más regular en el cuadro, que lo hemos visto más partidos, por ya decirlo de alguna forma, desde las primeras jornadas. Entonces yo también creo que allí Tomás Díaz y Guillermo Marín, que sobre todo son bastante rápidos, el caso de Marín. Yo creo que Marín, si... claro, ojo, pero para mí Marín, Guillermo Marín, que es muy rápido, y en los duelos, en los unos contra uno, tiene mucha gambeta, mucho recorte, y le puede complicar la vida a Bonilla o a Guaramato, quien estén por esa banda. Claro. No, y también, por lo menos el caso de Pablo Rojas, en el sector defensivo puede apoyar mucho más. Esa es la otra cuestión. Entonces, pero yo creo que sí va a ir Tomás Díaz y Guillermo Marín por lo mismo, por lo que decíamos. O sea, tengo un equipo muy vertical, muy directo y con esas balas, sobre todo por las bandas, a veces se meten por dentro, sobre todo el caso de Tomás Díaz. Creo que también comparto contigo que pueden ser los extremos que veamos el día domingo en el Misael Delgado. Tal cual. Mientras que arriba, Franklin González o Anthony Pipa Velasco son los postulados o quienes pudieran tener más votos para armar ese 4-4-2 de Leonardo González. A veces le gusta ir con un 4-2-3-1 dependiendo de las circunstancias del partido, pero el empate de visitante, si lo logra conseguir el Anzoátegui, es réditos. Es sacar petróleo del estado de Misael Delgado ante el líder y sumas un punto valioso en sus aspiraciones de trascender en este torneo de apertura, por lo cual Franklin González, un ex granate que ya le ha marcado el Carabobo Fútbol Club, junto con el goleador Anthony Pipa Velasco, creo que no debería haber ningún tipo de dudas allí. Le llevan cierta morena a Luis Arenas y al propio Cristian Santos, me atrevo a decir, porque por mera actualidad Anthony Pipa Velasco es un tipo que maneja muchos recursos de cara al gol, con los controles orientados, porque va bien por arriba, porque por más de que no es un 9 tan corpulento, siempre se las arregla para sacar un margen de ventaja en los balones aéreos, el rastrero, presiona muy bien. Además, quizás el temperamento es lo que le fue un poco en contra a Anthony Velasco, que quizás es fosforito, pero creo que es inamovible con Leonardo González en el banco, junto con Franklin González. Este para mí es el 11 que me imagino en la Sota y imagino coincide en esta parte. Sí, hablaba un poco de Anthony Velasco, es parecido para tener alguna similitud como Flavián Londoño, que sabemos que va bien por arriba, no es espigado, pero incomoda, presiona muy bien, espaldas al arco es muy bueno, es más o menos ese estilo. Los delanteros de Anzoátegui son un perfil muy específico de atacantes. ¿Por qué? Ya tú comentabas lo de Franklin González, lo de Anthony Velasco, también está Tomás Blanco, que fue uno de los goleadores a inicio del año pasado con la UCB, tuvo una lesión de gravedad y terminó perdiéndose todo el año, regresó hace poco, hace algunas jornadas con el Anzoátegui, poco a poco ha ido teniendo minutos, junto a Cristian Santos, también son los otros dos atacantes con los que cuenta el cuadro Anzoátegui, que pudieran ser titulares en otros equipos también del fútbol venezolano, quizás no unos equipos como que sean candidatos a ganar el campeonato, pero sí del mismo nivel que el conjunto de Anzoátegui. Te habla también de la profundidad con la que cuenta el cuadro de Leo González. Lo de Franklin González y Anthony Velasco son dos delanteros que se conectan muy bien. No son 9 referenciales, son más delanteros para ir al espacio, atacar el espacio. Por eso Anzoátegui es un equipo muy directo, van y atacan al espacio, se juntan muy bien entre los dos, porque no son 9 realmente fijos, sino 9 más asociativos. Quizás en otros contextos no puedan brillar, el caso de Velasco, de Franklin González, pero ellos dos se han podido conectar muy bien en el frente de ataque. Yo te diría que son las mejores, quizá de la mejor dupla de atacantes, porque Franklin González ha participado en 4 tantos y Anthony Velasco en 7. 6 anotados y una asistencia. Entonces son delanteros que se complementan muy bien, que de espaldas al arco son muy buenos y que en velocidad en transiciones son sumamente peligrosos. Si pudiéramos ver los goles más o menos que ha marcado Anthony Velasco y el que ha marcado Franklin González, son más o menos esa misma tónica. Paredes en el último cuarto de cancha y una de esas paredes termina con un pase al costado, pase al espacio para el atacante, bien sea Franklin González o Anthony Velasco. Entonces eso lo hacen muy bien, tienen la capacidad de ser autosuficientes y por eso te digo, son delanteros muy muy específicos. Por eso Carabobo tiene que evitar también
el hecho de que la línea defensiva esté muy adelantada, que a las espaldas les puedan ganar, porque eso es algo que puede hacer muy bien el Anzoátegui con los trazos en largo, con la velocidad de sus atacantes y sobre todo que con la movilidad de los mismos incomoda la saga defensiva de Carabobo. Creo que eso es lo más peligroso con lo que cuenta Anzoátegui. Tiene muy buenos defensores, pero tampoco es una muralla defensiva. Es una zona que se le puede hacer daño y que Carabobo tiene la capacidad de hacerle daño, pero ojo con el frente de ataque de Anzoátegui, que es muy peligroso por lo que te digo. Son muy buenos al espacio, de espaldas al arco, entre los dos se juntan muy bien, son autosuficientes. Entonces, ojo con los atacantes de Anzoátegui que tienen esa capacidad de poder hacer daño de esa forma y son nueve diferentes. Quizás en otros equipos, en Carabobo, en Caracas, en Táchira, no destaquen demasiado porque son equipos que están acostumbrados a estar en campo contrario, que quizás los rivales se le encierran más y no hay tantos espacios, pero en Anzoátegui, en Angostura, en su momento con Anthony Velasco, sí podían brillar de esa forma yendo y atacando el espacio. Con respecto al Carabobo Fútbol Club, ya hablaba mucho de Anzoátegui, pero es momento de nuestra Vinotinto regional. Déjenos por aquí en el chat cómo siente que saldrá la tropa del míster Diego Merino Rivera con la ausencia de Ezequiel Neyden. En el arco, Lucas Burera completamente inamovible. Atención que tiene 3 amarillas y en caso de ver una más, se perdería el siguiente partido, por más de que Carabobo tiene un colchón de puntos y ya enrumbado a los cuadrangulares. Además, Lucas es el portero con más arcos en cero ya en nuestra liga. Es el mejor guardameta del país y no solamente es el mejor guardameta, sino también la mejor defensa del campeonato. No solamente es Lucas Burera, que es cierto que cuando Carabobo ha sido exigido ha tenido muy buenas respuestas. Generalmente vemos las atajadas de Burera y pareciera que no tiene que lanzarse mucho, pero eso tiene su mérito porque Burera es muy bueno anticipando hacia dónde va el remate. Lee muy bien el posicionamiento de los atacantes, cómo se posicionan para rematar y a partir de allí intuye muy bien hacia dónde van los disparos y en eso destaca Lucas Burera, y por eso muchas de las atajadas que vemos prácticamente no tiene que moverse mucho, son remates potentes, no tiene que moverse demasiado porque siempre está bien ubicado, es decir, está un paso más adelante. Entonces eso también nos habla de buen portero que es. Entonces ya es el Cancerbero con más arcos en cero, Carabobo de las mejores defensas del campeonato, un rival que en defensa es muy difícil de vencer. Por la derecha, para mí repite Marcel, por la anotación. Yo creo que también. Porque viene descansado, porque Pablo Bonilla tuvo mucho desgaste contra Botafogo y creo que sería un lindo premio a la anotación y al buen partido que siempre va cosechando Marcel Guaramato en los venideros choques. A ver, Pablo Bonilla me parece también un lateralazo, pero hay que aprovechar los dos, tanto a Pablo como a Marcel, diciendo que ahorita el momentum es de el anzoatiguense, justamente. Marcel Guaramato sería algo bíblico, incluso si logra marcar la Anzoátegui en la tierra donde él se formó, en las inferiores del extinto Dance. A ver, Norman Rodríguez y Leonardo Aponte, esta sería mi dupla de zagueros centrales. Como primer marcador de punta, Leonardo, y como segundo, Norman Rodríguez, ese que finalizó contra Botafogo. Y por la izquierda, Pepe, Miguel Perní. Este sería mi defensa. No sé si compartes, no sé si tienes otro 11 en mente con respecto a la defensa, Luis. No, comparto contigo. El hecho de quizás de pronto por allí en algún momento volvamos a ver a Diego Sío de pronto, pero no creo. Yo creo que vamos a ver a Norman y a Leonardo Aponte y Perní en el costado derecho, que también tuvo un muy buen partido ante Botafogo, y como le decíamos al inicio del programa, no creo que sea un 11 tan rotativo de Carabobo, porque la semana que viene no tendrá partido Conmebol Libertadores, entonces puede jugar un poco más con el 11 de gala. Es correcto. En la mitad del campo, Gustavito González, Matías Núñez y Juan Camilo Pérez, el mismo tribote con el cual salió ante el Fogao. Y arriba, por la derecha, Tortolero, por la izquierda, Cañizales, y como punta de lanza, Flavián Londoño. Lo mejor que tiene a disposición el míster Diego Merino Rivera para afrontar un partido de esta magnitud. No es un detalle menor lo siguiente, sí. O sea, cada punto cuenta con el acumulado. Quizás ahorita no es imperativo los puntos, pero cuando comience clausura y comience el huracán de los equipos por conseguir puntos por las competiciones internacionales y porque cada vez nos vamos a ir acercando al final, este tipo de partidos, las unidades van a ser muy necesarias. Por eso, mientras mayor margen de maniobra pueda
tener el Carabobo Fútbol Club buenísimo. Y por eso, con días descansando miércoles, jueves, viernes, sábado y llegar hasta el domingo, creo que con este 11 pueden ir con todos los hierros para enfrentarse al Anzoátegui Fútbol Club, que es un equipo durísimo que volvió para ser protagonista de la Liga Fútbol, igual que el Carabobo Fútbol Club. Aprovechar que La Guaira empató la última jornada, aprovechar que la UCB empató la última jornada, y mismo caso de Deportivo Táchira, que Deportivo Táchira ya tiene varias bajas. Mauricio Cova no está bien físicamente, Carlos Pipo Vivas no podrá jugar el próximo partido, tampoco podrá estar Pablo Camacho, es decir, jugar con esas singularidades para que Carabobo sume puntos y sacarle diferencia a los que vienen abajo, porque sabemos lo competitivo que es este formato. La gente se queda con, ya con esto va a cerrar, la gente se queda con las 3 finales que disputó el equipo el año pasado, pero quedar primero en un grupo de 4, que siempre está competido, es un mérito tremendo, y ojalá el Carabobo lo pueda seguir repitiendo. Pero es muy difícil, por lo cual creo que le suma pluses de importancia a la tabla acumulada, porque es regularidad completamente, Luis. Sí, mira, con respecto al 11 de Carabobo, creo que ahí lo que te cambiaría es a Flavián Londoño, porque ha tenido molestias físicas desde antes del partido contra Caracas, por eso de pronto no fue titular contra Botafogo y ha entrado de a poco, entonces quizás no lo arriesguen demasiado para este partido, entendiendo el contexto. Ya eventualmente el encuentro pedirá los cambios y lo que pase en la cancha, pero yo creo que va a ir con Berríos, Tortolero por derecha, por izquierda Cañozales, y como delantero Josuan Berríos. Creo que ese puede ser el 11 de Carabobo, también para poder ir recuperando a Flavián de cara a lo que será la fase final del torneo de apertura, porque Carabobo, incluso perdiendo el domingo, va a asegurar su pase a la fase final con 21 puntos. Si empata ya estaría clasificado, y si gana evidentemente más todavía, pero creo que por eso jugará Josuan como delantero centro en este compromiso, y a Flavián lo veremos en un rol más desde el banquillo, dependiendo de lo que pase en la cancha, pero es más o menos el posible 11 que veremos de Carabobo este domingo cuando reciban Anzoátegui. Justamente Carabobo desde 2019 no enfrentaba a un rival del estado Anzoátegui. Deportivo Anzoátegui fue el último, donde Carabobo ganó 0-1 con tanto de Luis Guerra. Fue la última vez que se enfrentó a un equipo del estado Anzoátegui, y ahora volverá a hacerlo en este 2025. 6 años después se volverá a enfrentar a un rival del estado Anzoátegui, pero en este caso Anzoátegui Fútbol Club. Eso sí, ya nosotros vamos finalizando esta emisión de Granados. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la dirección general, Juan Alarcón, Luis Eduardo y Rafael Daniel Vázquez, le decimos gracias, y será hasta cuando el fútbol y el deporte nos vuelvan a convocar. Chau, chau. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas deluxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.